El Hospital General de Santa Luz no dormía. Las luces de neón ardían en los pasillos como ojos abiertos en mitad de la noche. Cada sala contaba historias de urgencias, heridas, nacimientos y despedidas. Y allí, en medio del caos controlado, el doctor Rafael Méndez se movía como un espectro. Alto, impecable, con una voz firme y sin rodeos, Rafael era conocido como el cirujano sin alma. Su eficacia era temida. Su mirada esquiva, su historial impecable, nunca cometió un error, nunca sonrió y nunca, jamás, se involucró. No lo hacía con pacientes ni con colegas, ni siquiera con su propia familia, a la que visitaba solo por obligación. El doctor Méndez tiene manos de oro y un corazón de hielo, decían las enfermeras en voz baja mientras pasaba. Y él lo sabía y no le importaba, porque amar, en su mundo, era una pérdida de tiempo. Hasta aquella noche, una de esas noches en las que la lluvia no para y las ambulancias llegan una tras otra. Fue en la entrada del hospital, bajo el toldo empapado, cuando Rafael la vio por primera vez. Estaba encogida contra un poste, con un abrigo gris que le llegaba hasta las rodillas, pero no escondía sus pies descalzos ni su delgadez. Llevaba una bolsa de plástico con un pan mojado y un cuaderno envuelto en tela. No pidió nada, solo observó. «¿Quién es?», preguntó Rafael a uno de los guardias, frunciendo el ceño. «Nadie. Viene de vez en cuando. Se queda ahí, sin molestar». Rafael asintió sin más y entró en el hospital, pero, por alguna razón, su mente no se quedó dentro. Al día siguiente, la vio de nuevo, y al otro, siempre en silencio, siempre bajo la lluvia, siempre con el abrigo gris. Una noche, tras una cirugía compleja, Rafael decidió acercarse. No por curiosidad, ni por compasión, sino por una inquietud que no entendía. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó con voz seca. La joven lo miró. Tenía ojos grandes, color tierra, piel clara y una cicatriz en la ceja izquierda. «No», respondió sin moverse. «Solo estoy aquí. Sabes que este no es un lugar para dormir». «No estoy durmiendo. Tampoco es un lugar para quedarse». Ella miró hacia abajo. «Entonces me voy». Y se levantó. Pero al hacerlo, tropezó. Rafael la sujetó sin pensar. Estaba helada. «Tienes fiebre. No es gran cosa. No puedes quedarte ahí bajo la lluvia de esa manera». «Estoy acostumbrada». Frunció el ceño y, por primera vez en años, dudó. «Ven conmigo». «¿A dónde?» «Dentro. Solo por esta noche». Ella lo miró con desconfianza. «No soy una institución de caridad. Solo soy médico». Ella dudó, luego asintió. En la sala de descanso de enfermería, Rafael le dio una manta y un poco de té caliente. No le hizo más preguntas, solo la observó en silencio. Ella se acurrucó en un sillón. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él. «Sofía», susurró. «¿Tienes familia?» «No». «¿Cuántos años tienes?» 23. Pareces más joven». «Es el frío. Te quita años y vidas». La miró, no por lástima, sino por perplejidad, porque aquella mujer, descalza, febril y rota, tenía una dignidad que muchos de sus colegas con trajes caros jamás conocerían. Pasaron 2 días, y Sofía no volvió. Rafael la buscó sin dejarlo entrever, desde la ventana de su despacho, desde la cafetería. Incluso dio algunas vueltas por los pasillos externos. Nada. Y eso le molestaba. No por ella, sino por sí mismo, porque, por primera vez, su mente no obedeció la orden de no sentir. Al 4.º día, ella regresó, esta vez con una herida en la pierna, infectada y mal cicatrizada. «Me caí», se encogió de hombros. Rafael no hizo más preguntas. La llevó a una habitación vacía, limpió la herida y la suturó. «Te quedarás esta noche», ordenó. «No quiero molestar». «No me estás molestando». «¿Y por qué te importo?» Rafael la miró a los ojos y no supo qué responder. Desde entonces, Sofía comenzó a aparecer con más frecuencia. Nunca pedía nada, pero Rafael siempre tenía algo preparado, una manta limpia, un termo de sopa, una caja de gasas. No hablaban de sus pasados, no se tocaban, no hacían promesas, pero se encontraban en las pausas, en los silencios, en las miradas. Y el hospital, frío y aséptico, comenzó a llenarse de algo diferente, no de romanticismo, sino de humanidad. Una noche, Sofía le dio su cuaderno. «Lee», pidió. Rafael lo abrió. Estaba lleno de poemas, dibujos y pensamientos sueltos. «Tuve una casa», era una canción.
Luego se fue, pero la melodía se quedó conmigo. No tengo tejado, pero tengo ojos y veo el mundo como si aún creyera en él. Rafael cerró el cuaderno, conmovido. ¿Por qué escribes? Porque, si no lo hiciera, me rompería. Él asintió. Yo nunca escribo. Entonces dime, ¿qué harías si estuvieras roto? Rafael la miró y, por primera vez, se sintió vulnerable. La lluvia siguió cayendo en Santa Luz. Pero esa noche, cuando Sofía se tumbó en el sofá con la manta y Rafael se quedó de pie con una taza de café en las manos, ambos entendieron que algo había comenzado, algo que no se podía explicar, porque, a veces, cuando dos soledades se tocan, el corazón reaprender a respirar. Desde aquella noche en que Rafael leyó los pensamientos de Sofía, algo cambió dentro de él. No lo podía explicar. Seguía siendo el mismo médico, preciso, directo, brillante. Seguía operando con la misma habilidad. Seguía caminando por los pasillos con el mismo aire de quien no necesita a nadie. Pero por dentro, algo lo perturbaba. No eran los turnos, ni los pacientes. Era ella, Sofía. La mujer del abrigo gris, sin hogar, sin nombre importante y sin una sola reclamación, había comenzado a habitar sus pensamientos como una lluvia persistente que se cuela incluso con las ventanas cerradas. Sofía regresaba al hospital casi todas las noches. No pedía refugio, solo compañía. A veces, se sentaba en el comedor, a veces al borde de una camilla vacía, y le contaba a Rafael lo que había visto durante el día. Hoy una niña me dio un caramelo. Dijo que me parezco a su madre, pero más triste. ¿Dolió? No. Me hizo sentir vista. Y eso es bueno. Cuando vives en la calle, que alguien te vea ya es un regalo. Rafael escuchó, sin juzgar, sin opinar, pero escuchar, para Sofía, ya era mucho más de lo que el mundo le había dado hasta entonces. Una noche, mientras ella dormía en la sala de descanso, Rafael la observó. Su rostro estaba en paz, pero sus manos estaban cerradas, como alguien que aún se defiende incluso soñando. En ese momento, una enfermera entró y lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Ella se queda esta noche también? Sí, respondió sin explicar. La enfermera se acercó. Doctor, ¿sabe quién es? No, la veo en la calle desde hace años. Dicen que perdió a su familia en un incendio, que estuvo en una casa, pero huyó. Vivió en parques y albergues. Pero nunca pidió nada, solo camina. Es diferente. Rafael permaneció en silencio. Sí, lo sabía. Sofía era diferente, y por eso le dolía más que a cualquier otra persona. Al día siguiente, tras una cirugía compleja, Rafael fue al vestuario, se quitó el uniforme y se miró en el espejo. No reconoció a ese hombre. No era el cirujano de revistas médicas ni el profesor invitado en conferencias internacionales. Era alguien más humano, más vulnerable, más vivo, y todo por una mujer que dormía en una manta con un cuaderno como almohada. Una tarde, Sofía no apareció. Rafael esperó, no lo admitió, pero lo hizo. Cada vez que pasaba por el vestíbulo de entrada, miraba por la ventana. No la vio. Durante la noche, salió bajo la lluvia con su abrigo largo y la garganta cerrada. La buscó en los bancos del parque cercano, en la entrada de la estación y en las calles laterales, hasta encontrarla encogida, temblando, entre cajas de cartón mojadas. Tenía un labio cortado y una marca en la mejilla. ¿Qué pasó? Ella intentó hablar, pero su voz no salía. ¿Quién te hizo esto? No importa, susurró. Estoy acostumbrada. Rafael la tomó sin pedir permiso. Conmigo no tienes que acostumbrarte a sufrir. La llevó a su apartamento. Un lugar minimalista, casi impersonal. Paredes blancas, muebles grises. Ninguna foto. Puedes quedarte aquí esta noche. No necesito lástima. Esto no es lástima, es decisión. Ella se sentó en el sofá en silencio. Él fue a buscar una toalla seca, una taza caliente y un analgésico. Cuando regresó, Sofía lo miró con ojos cansados. ¿Por qué haces esto? Porque me importas. Ella miró hacia abajo. ¿Te das cuenta de que, si me importas, puedo hacerte daño? Rafael se acercó y se sentó frente a ella. También me doy cuenta de que ya estás rota y aún así, no has dejado de cuidar a los demás con lo poco que tienes. Ella no respondió. Lloró en silencio, y él tomó su mano sin promesas, sin condiciones, solo con la verdad. Esa noche, Rafael no durmió. Pensó en su vida,
en cómo había construido un muro alrededor de su corazón, en cómo había enterrado a su madre sin una lágrima, en cómo había evitado amar porque un día lo abandonaron, en cómo había reemplazado el afecto por la precisión, la cercanía por el protocolo. Y ahora, una mujer sin dirección postal le estaba enseñando a vivir. En los días siguientes, Sofía se quedó, no por obligación, sino por elección. No hubo besos ni caricias, solo presencia. Y eso fue más que suficiente. Pero el mundo siempre reacciona al amor que no comprende. Un médico de prestigio, una mujer sin hogar. No tardaron en aparecer los comentarios y las miradas. Las preguntas. ¿Quién es ella? ¿Qué hace en tu casa? ¿No te das cuenta de lo que estás arriesgando? Rafael no respondió. Hasta que un día uno de los directores del hospital habló directamente con él. Doctor Méndez, es usted un modelo a seguir, no puede tener este tipo de conexión. La imagen institucional está en juego. Rafael apretó los puños. Quiere que la eche a la calle. Queremos que piense en su futuro. Ella es mi futuro. Silencio. Entonces, acaba de elegir un camino muy diferente al que planeamos para usted. Rafael se levantó. Quizás sea hora de dejar de vivir caminos planeados por otros. Esa noche, regresó a casa antes de lo habitual. Sofía estaba leyendo cerca de la ventana. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, ¿y tú? Se acercó y se arrodilló frente a ella. Quiero que te quedes, pero no como invitada, ni como alguien a quien proteja, sino como parte de mí. Ella lo miró con el alma temblando. ¿Estás seguro? Es lo único de lo que he estado seguro en toda mi vida. Y por primera vez, se besaron. No fue un beso de cuento de hadas, fue un beso que olía a tormenta, a tierra mojada, a algo que finalmente estaba floreciendo. De aquel beso bajo la ventana, algo se encendió entre ellos. No era una pasión cinematográfica, era más profunda, más real. Un lenguaje silencioso hablado en miradas, en cafés compartidos, en la forma en que Sofía doblaba su manta cada mañana y como Rafael comenzó a dejar notas pegadas en la nevera con frases como «No te olvides de sonreír hoy» o «Vuelvo a las 8, si los bisturíes no me vencen». Vivían juntos, pero aún se estaban conociendo. Ella, con su desconfianza sembrada por años de abandono, él con su miedo crónico a sentir demasiado, pero, a su manera, se elegían todos los días. Sofía encontró un pequeño trabajo voluntario en una biblioteca comunitaria. Amaba los libros desde niña y ahora podía pasar horas leyendo historias a los hijos de otras mujeres rotas como ella, que poco a poco encontraban refugio entre las páginas. No me pagan, le dijo a Rafael una tarde mientras servía sopa, pero cada sonrisa que me dan es como un salario para mi alma. Él, cansado pero fascinado, la miró como si estuviera presenciando un milagro. No sé cómo puedes dar tanto después de todo lo que has pasado. Porque, si no doy, todo lo que he vivido habrá sido en vano. Y entonces lo entendió. No sobrevivió por casualidad. Resistió para convertirse en algo más fuerte que el dolor. Rafael intentó mantener su relación lejos de miradas curiosas. En el hospital, hablaba poco, en las reuniones, se concentraba en la ciencia, pero los rumores ya habían crecido como enredaderas. Dicen que vives con una mujer sin pasado. Dicen que te arruinarás por alguien que no tiene nada. Siempre decían. Una tarde, en una reunión del comité, el director fue claro: «Doctor Méndez, lo respetamos profundamente, pero hay miembros del consejo preocupados por su imagen pública. Creen que su relación actual puede afectar la financiación de la fundación del hospital». Rafael levantó la vista, frío como siempre. Si alguien decide donar menos dinero porque amo a alguien que dormía en las calles, tal vez estemos pidiendo dinero a las personas equivocadas. Silencio. Una situación incómoda, que solo los valientes pueden soportar. Esa noche, Sofía lo notó diferente. ¿Te han dicho algo? Sí. ¿Te afecta? Me da rabia. ¿Te arrepientes? Se acercó. Tomó su rostro entre las manos. Eres la única certeza que tengo. Ella cerró los ojos y entendió que, aunque el mundo quisiera destruirlos, había algo que ya no podían quitarles, la forma en que estaban entre las ruinas. Pero las viejas heridas no se borran tan fácilmente. Una tarde, mientras paseaba por un parque, Sofía vio a un hombre que la reconoció. Era uno de los gerentes del centro donde estudió de niña. Se acercó sin sonreír. Vaya, no esperaba verte así. Qué bien conservada estás. ¿Sigues escribiendo tonterías en tus cuadernos? Rafael sintió la mano de Sofía temblar en la suya.
No tengo nada que hablar contigo, dijo ella. Claro, claro. Ahora tienes a tu Salvador. Algunas personas tienen mucha suerte, ¿verdad? Rafael dio un paso adelante. No te acerques a ella de nuevo. ¿Y tú quién eres? El hombre que está aprendiendo a merecerla. El hombre sonrió con desprecio y se fue. Pero Sofía no dijo una palabra durante el resto del camino. No cenó esa noche. Se encerró en la habitación. Rafael la encontró sentada en el suelo, abrazada a su cuaderno. ¿Por qué dejas que alguien que ya no tiene poder sobre ti te haga daño? Porque hay cosas que no se entierran. Solo aprendes a convivir con ellas. Se sentó a su lado. ¿Y te estoy ayudando o solo complicando las cosas? Me estás mostrando algo que nunca tuve, un lugar donde no necesito pedir permiso para ser quien soy. Se abrazaron entre lágrimas, y, por primera vez, Rafael entendió que amar también es saber esperar. Una semana después, Sofía recibió una invitación inesperada. La biblioteca quería que leyera algunos de sus textos en un evento cultural en el barrio. ¿Estás lista para esto?, preguntó Rafael, entusiasmado. ¿Y si se ríen? ¿Y si aplauden? Ella pensó. Luego dijo, si estás ahí, me animaré. El día del evento, Sofía subió al pequeño escenario con un vestido sencillo, el pelo suelto y su cuaderno apretado contra el pecho. La voz le temblaba al principio, pero luego se afirmó. No tengo un apellido importante, no tengo herencia, ni una casa de infancia que me acoja, pero tengo palabras, tengo memoria. Y tengo la voluntad de no convertirme en lo que me duele, porque, aunque el mundo me quisiera invisible, alguien me miró, y entonces comencé a existir de nuevo. Los aplausos fueron largos, sinceros, algunos lloraron. Rafael también, porque en ese momento sabía que Sofía ya no era una historia rota. Era una mujer de pie, dueña de su voz, y por elección, también dueña de su corazón. Tras la lectura en el centro cultural, Sofía comenzó a recibir invitaciones de otras bibliotecas, radios comunitarias e incluso de grupos de mujeres que querían escucharla. No por compasión, sino porque su voz, antes silenciada por el abandono y el miedo, comenzaba a resonar con su propia fuerza. ¿Te das cuenta de que la gente realmente te escucha ahora?, le dijo Rafael una noche mientras cenaban en la pequeña cocina de su apartamento. Sí, pero aún me cuesta creer que lo que tengo que decir vale la pena. Eres lo más valioso de este mundo. Ella sonrió tímidamente. Lo dices porque me quieres. Y por eso sé que es verdad. Se dieron la mano. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era cómodo, como un abrigo tejido con gestos cotidianos. Una tarde, Rafael fue invitado a una ceremonia en el hospital, donde recibiría un reconocimiento por su carrera. Dudo. Hace tiempo que no asisto a eventos como este, le dijo a Sofía. Solía amarlos, me hacían sentir invencible, ahora parecen vacíos. Quizá no necesites reconocimiento. Quizá ya sepas quién eres. Pero quiero que vengas conmigo. ¿Estás segura? Tengo más certeza de ti que de mí misma. Sofía aceptó. No por él, por ella misma. Era hora de presentarse al mundo sin esconderse. La sala estaba llena de médicos, políticos, empresarios y periodistas, personas con trajes caros y sonrisas contenidas. Cuando Rafael llegó con Sofía de la mano, el murmullo fue inmediato. Algunas cejas se alzaron, algunas miradas se desviaron. Ella lo notó, pero se mantuvo firme. ¿Estás bien?, preguntó él. Solo recuerda esto, estoy a tu lado, pero no detrás de ti. Él asintió, con el corazón latiendo de una manera nueva. Cuando lo llamaron al escenario, Rafael se levantó, recibió el premio y se acercó al micrófono. Gracias por este reconocimiento, comenzó. Pero no estaría aquí si no fuera por alguien que me enseñó que salvar vidas no es solo cuestión de procedimientos quirúrgicos, sino de ver a aquellos que el mundo no ve. Mi compañera Sofía me mostró que un corazón no se cura con ciencia, sino con presencia. Y este premio también es suyo. Sofía, sentada entre las filas, cerró los ojos y, por dentro, una niña rota que el mundo ignoró durante años se curó un poco más. Pero no todos aplaudieron. Al día siguiente, apareció un artículo en un medio digital titulado Doctor del Año y su misterioso romance con una mujer sin hogar. El texto era cruel, lleno de insinuaciones, mentiras y fragmentos de su pasado sacados de contexto. Hablaron de abandono, del tiempo en viviendas temporales, de su inestabilidad emocional e incluso dudaron de su salud mental. Sofía lo leyó en silencio.
Rafael llegó tarde esa noche y la encontró sentada en la cama con el portátil aún encendido. ¿Lo has visto?, preguntó. Sí. Y vamos a responder con sinceridad. El hospital, bajo la presión de la prensa y de algunos donantes conservadores, pidió a Rafael que hiciera una declaración pública desvinculándose de la historia. Solo diga que fue un malentendido. Ella no representa a la institución. Los miró con un fuego que rara vez mostraba. Ella no está representada solo por el honor. Renunció a su cargo honorario ese mismo día, y al salir del edificio, encontró a Sofía, esperándolo con un termo de café y una mirada serena. «Te han echado». «Me fui por mí, porque no quiero pertenecer a un lugar donde no puedas entrar conmigo por la puerta principal». Ella se acercó, lo besó, y no había rabia en ese gesto. Solo un pacto. Pero los efectos del artículo no terminaron ahí. Durante días, Sofía recibió mensajes crueles en las redes sociales. Personas que no la conocían hablaban de ella como si fuera un error, como si su historia no importara. «¿Y si esto nos destruye?», preguntó una noche, intentando no llorar frente a Rafael. «Nada nos rompe si tú y yo seguimos construyendo desde dentro». «Pero tengo miedo». «Entonces caminaremos despacio, pero juntos». Y la abrazó fuerte, como si el equilibrio de todo dependiera de ese abrazo. Una semana después, Sofía fue invitada a dar una charla en un evento sobre resiliencia y reinserción social. Dudó mucho, pero fue. Cuando llegó su turno de hablar, subió al escenario, respiró hondo y dijo: «No soy una historia triste. Soy una historia en curso. Viví en las calles, sí. Dormí sobre cartones. Escribí poemas mientras tenía hambre. Pero hoy no estoy aquí para recibir vuestros aplausos, sino para recordar que el amor puede llegar cuando ya no lo esperas y que, cuando eso sucede, tienes que defenderlo como si fuera lo último que tienes». El público aplaudió de pie. Entre ellos, Rafael, con lágrimas en los ojos y toda el alma en ese aplauso. Esa noche, mientras cenaban en casa, Rafael tomó su mano. «¿Quieres casarte conmigo?». Ella lo miró, paralizada. «¿Hablas en serio?». «Lo más serio que he dicho en mi vida». Sofía respiró hondo. «Entonces, sí». Y rieron, lloraron y sellaron la promesa con un beso que sabía a pan fresco, café compartido, libros antiguos y la lluvia de marzo que los unió. La noticia del compromiso de Rafael Méndez y Sofía se extendió pronto. No porque lo anunciaran con alarde, sino porque, como ocurre a menudo, las cosas más humanas son las que hacen más ruido en un mundo demasiado frío. No hubo anillos de diamantes ni fotos virales, solo una noche tranquila, 2 tazas de té en la mesa, una promesa susurrada y una sonrisa que Sofía tardó años en permitirse. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, sentada con las piernas cruzadas en el sofá. «Vivimos y organizamos una boda que no es de los demás. Y si el mundo no lo entiende, que mire de lejos. Ya no nos deben comprensión, solo respeto». Pero no todos lo entendieron así. Un día, mientras Rafael esperaba a Sofía fuera de la biblioteca donde leía cuentos a los niños, su madre, doña Isabel Méndez, apareció sin avisar. «Así que ahora estás jugando a formar una familia con una mujer que vivía en las calles». Rafael, que no la veía desde hacía meses, la miró con una mezcla de sorpresa y decepción. «No estoy jugando, madre». «¿Y si mañana desaparece como su pasado? ¿Y si mañana descubres que nunca entendiste lo que significa amar incondicionalmente? Que eres una Méndez, eso significa algo». «Sí. Y desde que ella entró en mi vida, finalmente descubrí qué significa». Isabel no respondió, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Sofía, al saber del encuentro, no se sorprendió. «Tiene razón», dijo con calma. «No soy lo que el mundo espera de ti. Eres exactamente lo que necesito para no convertirme en lo que el mundo hizo de mí. ¿Y si te arrepientes?». «Solo me arrepentiré de no haberte elegido». Los días pasaron con preparativos sencillos, un vestido que Sofía cosió con retazos de tela que guardó durante años, flores del mercado local, una ceremonia planeada en un pequeño jardín perteneciente a la escuela de la comunidad. Nada extravagante, solo real. «¿Y si llueve?», preguntó una tarde. «Entonces bailaremos bajo la lluvia», respondió Rafael. Y ambos sabían que las previsiones no importaban, porque ya habían sobrevivido a tormentas más fuertes. Pero cuando todo parecía ir con calma, el pasado llamó a la puerta de nuevo. Una mañana, Sofía recibió una carta sin remitente. Dentro había una sola hoja: «Puedes engañarlo a él, pero no al mundo».
Pronto recordarán quién eres. No había firma, pero el golpe ya estaba dado. Sofía tembló, no de miedo, sino de rabia, de ese antiguo sentimiento de no merecer lo que ahora tenía. Esa noche, Rafael la encontró quemando la carta en el balcón. ¿Qué estás haciendo? Limpiando el aire. ¿Qué decía? Nada que valga la pena repetir. Se acercó y la abrazó por detrás. No vamos a esconderte más. Tampoco quiero que me defiendas como si fuera débil. No lo hago por debilidad, lo hago por amor. Ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿Cómo sabías que me amarías así? Porque el día que te vi bajo la lluvia, supe que había sobrevivido sin que nadie te sostuviera. Y yo quería ser ese abrazo. El día de la boda amaneció con nubes grises, pero no llovía. Sofía llegó caminando con su vestido hecho a mano, el pelo suelto y una flor silvestre en la muñeca. Rafael la esperaba con un traje sencillo, sin corbata, con los zapatos ligeramente manchados por el barro del jardín. No había música orquestal, solo los aplausos suaves de quienes conocían la historia. Una mujer sin hogar, un médico sin sentimientos y un amor que ya no pedía permiso para existir. Durante los votos, Sofía sacó un pedazo de papel arrugado del bolsillo. Hace algunos años, dormía sobre cartones. No sabía si alguien algún día me vería como algo más que una sombra. Y entonces apareciste y no me diste un hogar, no me diste una voz, no me ofreciste riqueza, me ofreciste refugio. Y por eso prometo elegirme todos los días para poder elegirte a ti todos los días también. Rafael respiró hondo. Curaste mis heridas sin tocarme. Me enseñaste que el amor no grita, sino que se queda. Prometo no darte la vida que perdiste. Prometo construir contigo la vida que siempre mereciste. No faltaron lágrimas, ni abrazos, ni risas tímidas de quienes recuperan la fe al verlos. Esa noche, solos en su pequeño apartamento, con los zapatos en el suelo y el vestido colgado en la ventana, Sofía y Rafael se sentaron en el suelo con un pedazo de pastel en un plato de papel. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora comienza la parte difícil y hermosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y en ese instante entendieron que no estaban comenzando una historia perfecta, sino una real. El matrimonio entre Sofía y Rafael comenzó con ternura, risas suaves y silencios que se volvían cada vez menos pesados. Compartían mañanas con café y tardes con libros subrayados. El mundo exterior, con sus juicios y prejuicios, parecía quedarse fuera del pequeño hogar que habían creado. Pero el pasado no siempre respeta la puerta cerrada. Una tarde, mientras Rafael revisaba informes médicos y Sofía organizaba sus notas para una charla, alguien llamó al timbre. Era un hombre de mediana edad, con un traje sencillo y un rostro rudo. «¿Sofía Almeida?», preguntó. Ella abrió la puerta sin saber quién era, y cuando lo vio, el color se le fue del rostro. «Padre Miguel». Rafael apareció detrás de ella, alerta. «¿Todo bien?». Sofía no respondió. El hombre tampoco. «¿Podemos hablar?», preguntó el visitante. «A solas». Ella dudó, luego asintió. Rafael la miró, preocupado, pero respetó el silencio. Hablaron en el balcón durante 20 minutos. Cuando regresó, Sofía estaba pálida. No dijo una palabra, solo fue directa a la habitación y cerró la puerta. Rafael esperó unos minutos y luego entró con suavidad. ¿Quién era? El director de la casa donde vivía de niña. ¿Qué quería? Ella respiró hondo y entonces habló por primera vez sobre algo que nunca había dicho en voz alta. Cuando tenía 12 años, intenté escapar. Me enamoré de otro chico, mayor que yo. Nos castigaron por separado. A él lo expulsaron. A mí me encerraron sin electricidad durante días. Después de eso, dejé de hablar, dejé de escribir, y él desapareció. Nunca supe si estaba vivo. Hoy me dijo que murió ese mismo año en la calle. Rafael sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo contaste? Porque es una herida que enterré tan profundo que pensé que no dolía. Y ahora sangra. Se sentó a su lado. No dijo nada, porque entendió que el amor no se trata de arreglar, sino de acompañar. Desde ese día, Sofía cambió. Escribía, sí, pero sus textos eran más oscuros. Soñaba con la niña perdida. A veces, se despertaba llorando. Otras, se quedaba sentada en la ducha con el agua corriendo, sin decir una palabra. Rafael la observaba con preocupación. «¿Estás aquí conmigo?», preguntó una noche. «Lo estoy intentando», respondió con la voz quebrada. Un sábado, Sofía desapareció durante horas.
No respondió mensajes, no contestó llamadas. Rafael la buscó en los lugares que solían frecuentar, los parques, las librerías, la cafetería del barrio. Finalmente la encontró sentada en un banco de piedra, frente al hospital donde se conocieron. «Aquí fue donde te vi por primera vez», dijo sin mirarlo. Mojada, silenciosa, invisible. Y aún así, no podía dejar de mirarte. Y si este amor fuera solo por compasión, entonces tu silencio de ahora no me habría dolido tanto. Lo miró, y había más miedo en sus ojos que nunca. «No quiero arrastrarte a mi oscuridad. Ya estoy en ella. Y, si me dejas, te ayudo a encender la luz». Al día siguiente, Sofía preguntó algo que nunca había dicho antes. «Quiero hacer terapia». Rafael sonrió. «Eso es lo más valiente que has dicho desde que te conozco». Ella sonrió de vuelta, aunque con lágrimas. «Tengo miedo de lo que pueda salir de ahí. Entonces te esperaré fuera todos los días con un café y un abrazo hasta que decidas entrar sola». Y así lo hicieron, todas las semanas, durante meses. La terapia removió el pasado, pero también trajo alivio. Sofía comenzó a entender que no era culpable de lo que vivía, que su silencio había sido una supervivencia, que su escritura era cura y que amar a Rafael no era una deuda, sino una elección que podía sostenerse libremente. Un día, en una de sus sesiones, la terapeuta preguntó: «¿Cuál es tu mayor miedo ahora?». Ella pensó y respondió: «Que, si me curo, no me reconoceré más. Que perder mi dolor es como perder mi identidad». «¿Y cuál es tu esperanza?». «Que, si me curo, podré amar sin miedo a desaparecer». Esa noche, en casa, Sofía se sentó junto a Rafael y dijo: «Quiero escribir un libro». «¿Sobre qué?». «Sobre mí, pero no como víctima ni heroína, solo como alguien que sigue buscando, que sigue caminando, que sigue sintiendo». Rafael acarició su rostro. «Ese libro ya existe, está en cada paso que das. Solo necesitas ponerlo en palabras. Y, si nadie lo lee, yo lo leeré una y otra vez hasta memorizarlo». Y rieron, lloraron y se abrazaron sin miedo. Meses después, Sofía presentó el manuscrito a una pequeña editorial independiente. Lo titularon Bajo la lluvia de marzo. Como aquel día en que alguien la vio, no como un fantasma, sino como una mujer que aún podía florecer. El lanzamiento de Bajo la lluvia de marzo fue discreto. Ningún evento masivo, ninguna campaña comercial, solo una tarde en una librería independiente en el centro de la ciudad, sillas de madera, té de manzanilla en vasos de papel y personas reales con historias similares a la de Sofía, dispuestas a escucharla sin filtros. Llegó con Rafael a su lado, el cuaderno original bajo el brazo y una sonrisa tímida que escondía un huracán. «¿Estás lista?», preguntó él. «No, pero lo haré de todos modos». Y eso fue suficiente. Cuando pisó la pequeña plataforma, el silencio se hizo. Sofía abrió su cuaderno, miró al público y respiró hondo. «Cuando tenía 11 años, soñé con escribir un libro que nadie leería porque tenía miedo de ser vista. Hoy ese libro existe, y no lo escribí para ser valiente. Lo escribí para dejar de tener miedo y para decir a otros que aún caminan bajo la lluvia que un día ellos también encontrarán refugio. Tal vez no sea perfecto, pero es verdad». Los aplausos no fueron ensordecedores, fueron cálidos como un abrigo. Y, entre todos, Rafael fue el primero en levantarse. El libro comenzó a circular en grupos comunitarios, escuelas, centros de apoyo psicológico y bibliotecas públicas. No se hizo famoso, se hizo útil, y eso, para Sofía, fue un sueño hecho realidad. Con el tiempo, fue invitada a compartir su historia en universidades y foros sociales. Le preguntaban sobre superación, resiliencia, amor, reinserción, pero su respuesta era siempre la misma: «No superé, no vencí, solo continué». Y, en el camino, alguien decidió caminar a mi lado. Rafael, mientras tanto, recibió una propuesta inesperada: dirigir un nuevo hospital público en un barrio vulnerable. Un proyecto con alma social, lejos del prestigio, pero con impacto real. «¿Y qué te dice tu lado racional?», preguntó Sofía. «Que perdería posición, ingresos, nombre». «¿Y tu lado emocional?». «Que tal vez finalmente sea el médico que quiero ser». Sofía lo miró en silencio. «Entonces ve». «¿Y tú?». «Iré donde tú vayas, siempre que no deje de ser yo». Decidieron mudarse, no a una ciudad diferente, sino a una parte olvidada de su propia ciudad,
un barrio donde el asfalto se quiebra y las historias también, donde Sofía encontró nuevas voces para escribir y donde Rafael se quitó por primera vez el manto del doctor Méndez para ser solo Rafael, el que escucha antes de recetar, el que toma café con madres solteras, el que abraza a niños con fiebre y miedo. Una tarde, cuando Sofía salía de una charla en la escuela, una adolescente se acercó. «¿Tú eres la del libro?» «Sí. Todo lo que escribiste es verdad». Sofía pensó. Luego respondió: «Duele diferente, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recuerda de dónde vengo, pero no a dónde voy». La casa nueva era pequeña, con ventanas que crujían con el viento, paredes que pedían pintura y un jardín donde Sofía plantaba flores como si pudiera darle la vuelta al mundo con pétalos. Rafael, por su parte, colocó una foto de los dos bajo la lluvia en su despacho. No decía premio, no decía doctorado, solo decía todo comenzó aquí. Pero, incluso en la calma, el pasado toma forma de prueba. Un día, Sofía recibió una carta oficial del antiguo centro juvenil. Le ofrecían un acto de reparación simbólica y la oportunidad de testificar para abrir un proceso contra los responsables de su encierro. Rafael la encontró sentada con la carta en las manos. «¿Lo vas a hacer?» «No sé». «¿Qué dice tu miedo?» «Que es mejor no remover». «¿Y tu rabia?» «Que grite». «¿Y tu amor propio?» «Que es hora de cerrar esa puerta correctamente». Días después, Sofía compareció ante la comisión. Contó su historia sin temblar, no para buscar justicia externa, sino para decirse a sí misma que su verdad merecía ser contada. Cuando salió, no lloró, solo se sentó en la acera y sonrió. «¿Estás bien?», preguntó Rafael. «Sí, estoy más que bien. Estoy libre». Esa noche, sentados en el jardín, con las manos llenas de tierra y el corazón en paz, Sofía dijo: «Gracias por no salvarme». Rafael la miró, confundido. «No, no me salvaste, me esperaste. Y eso fue aún más difícil». La abrazó, y, entre el perfume de las flores nuevas, la brisa suave del barrio y el silencio que ya no dolía, entendieron que el verdadero amor no se trata de rescatar, sino de quedarse. Habían pasado 2 años desde aquel primer encuentro bajo la lluvia. 2 años desde que Sofía, la mujer sin rumbo, sin refugio y sin certezas, se sentó frente al hospital como una sombra más de la ciudad. 2 años desde que Rafael, el médico descontento, la miró por primera vez, y sin saberlo, comenzó a desmantelar el muro que había construido alrededor de su alma. Ahora, vivían en una casa con paredes que ya no necesitaban pintura, un jardín que florecía sin permiso y una rutina de pequeñas cosas que sabían apagar. Una mañana de primavera, Sofía se despertó más temprano de lo normal. Hizo café, abrió la ventana, acarició el cielo claro con la mirada y lo supo. Cuando Rafael salió de la ducha, la vio sonriendo con un pedazo de papel en la mano. «¿Qué pasa?» Ella se acercó, le entregó la prueba, 2 líneas rosas. «¿Estás segura?», susurró. «Sí». Se sentó en silencio y tomó su mano. «¿Estás feliz?» «Estoy completo». Y ambos se quedaron allí, con lágrimas en los ojos, sin saber qué decir, porque, a veces, el amor se manifiesta en lo que no se dice. El embarazo de Sofía fue tranquilo, sin lujos, sin sorpresas, solo con cuidado, paciencia y esperanza. Los vecinos, que ya los conocían y respetaban, comenzaron a dejar pequeñas ofrendas en su buzón, mantas de punto, juguetes usados en buen estado y cartas con buenos deseos. «Mira», le dijo Rafael, «el mundo no siempre es cruel, solo necesita tiempo para aprender a mirar las cosas de otra manera». Sofía asintió. «Y necesita personas que no se rindan». Rafael continuó dirigiendo el hospital, ahora con una sonrisa más frecuente y una mirada menos rígida. Sobre su mesa, tenía una foto de la primera ecografía y, a su lado, un poema escrito a mano por Sofía: «No nací para ser salvada, sino para construir algo donde otros puedan salvarse». El día del parto, la lluvia volvió, como si la historia quisiera terminar donde había comenzado. Mientras los truenos retumbaban en el cielo y las ventanas se empañaban, Sofía trajo al mundo a una niña con ojos enormes y un llanto que parecía abrir todas las puertas que antes estaban cerradas. La llamaron Estela. «Porque eso es lo que vino a darnos», dijo Sofía, agotada, con la voz quebrada de amor. Estela creció rodeada de historias contadas por su madre, abrazos de su padre y tardes de juegos en un jardín donde cada flor tenía un nombre y cada rincón una historia. A veces, Rafael la observaba jugar en la tierra, con el pelo desordenado y los pies descalzos, y se preguntaba cómo había llegado allí. Como un médico que juró no sentir, ahora vivía con el corazón expuesto, sin miedo. Sofía, por su parte,
Siguió escribiendo. Su segundo libro, La casa que floreció, fue leído en escuelas y centros de mujeres, pero ya no por necesidad, sino por legado, por Estela, por ella misma, por todos aquellos que aún caminaban bajo lluvias solitarias. Una tarde, mientras regaba el jardín, Estela preguntó, ¿cómo os conocisteis? Rafael sonrió. Sofía se arrodilló frente a ella y dijo, estaba perdida, y él también. Nos encontramos en una tormenta y aprendimos que dos personas rotas pueden construir algo hermoso si tienen paciencia. ¿Y ahora estáis felices? Sofía y Rafael se miraron. Sí, respondieron al mismo tiempo, pero no porque todo sea perfecto, sino porque ya no tenemos miedo de seguir caminando. El libro que comenzó como un cuaderno arrugado ahora era lectura obligatoria en las universidades. No por la historia de amor, sino por la verdad. Porque Sofía no fue salvada por Rafael, ni Rafael redimido por ella. Fueron dos caminos que aprendieron a encontrarse, a aceptarse, a abrazarse. Y eso, en un mundo que exige máscaras y finales de cuentos de hadas, es el mayor acto de amor.